¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Eh, este escenario nuevo que ha planteado la política en la Argentina después de las elecciones, de la asunción gubernamental y de esta serie de medidas anunciadas esta semana, ¿cuál es su observación más destacada, más sesuda respecto de este cambio que está planteando con un decreto de necesidad de urgencia, pero extremadamente amplio, en la gestión que encabeza Milei? Bueno, coincidir con la descripción que usted hace. Me parece que esto es un encadenamiento de medidas que comenzó primero con un ajuste muy ortodoxo que no tenía absolutamente nada de nuevo en cuanto a eh, las medidas que se pusieron en marcha, que son más bien medidas bastante desordenadas, pero que no implican un plan. Esas medidas fueron inicialmente de ajustes con una devaluación, la más amplia, la más notable y la más pronunciada que registra la historia argentina, 118%, 120%, eh, que recae principalmente con la liberación de los precios, de las tarifas, de los combustibles y de todo lo que ello implica como derrame, porque los derrames sí tienen la característica, los ajustes sí tienen la característica de los derrames. Generalmente los economistas neoliberales dicen que acumulan riqueza para luego que se derrame al resto de la sociedad. Eso no ocurre prácticamente nunca, no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, ni lo va a ocurrir ahora tampoco, pero sí los ajustes. Eso fue el primer paso inicial. Pero ahora va una vuelta de tuerca más con un decreto de necesidad de urgencia que implica una desregulación prácticamente completa de la economía, donde, como usted bien lo señalaba, eh, prácticamente aborda todos los aspectos de la vida nacional que podrían tranquilamente haberse mandado como instrumento por ley, porque no hay Entonces, a partir de esta última frase suya, ¿el problema es la forma, no el fondo? no, no, son las dos cosas. Desde mi punto de vista son las dos cosas. La forma es claramente inconstitucional. Ya se ha explicado, prácticamente todos los constitucionalistas de todas las ideologías han planteado que el decreto es abiertamente inconstitucional. Entre otras cosas, por una cuestión elemental, porque aborda cuestiones que son exclusivas de ser de competencia del Congreso Nacional. Por ejemplo, para tomar un ejemplo grueso, la derogación de la ley de promoción industrial deroga una cantidad de cuestiones que son tributarias, que son de impuestos, y eso es resorte exclusivo del Congreso Nacional. Pero al margen de la competencia, al margen de la forma, que es manifiestamente inconstitucional, repito, el fondo es directamente extremadamente dañino. Por ejemplo, uno de los ejemplos más dañinos es la derogación de la legislación de tierras. La legislación de tierras permitirá vender tierras a cualquier tipo de persona, extranjera también, en cualquier territorio del país. Podrá ocurrir, como ya ocurre en la Patagonia, con la concentración de algunos lugares y el caso, por ejemplo, de Estanciero Luis, que ha generado tanto problema, y a su vez restricciones por la imposibilidad de tener los accesos a algunos ámbitos como por ejemplo lagos, ríos, etcétera, pero también en este caso, como lo denunció la Federación Agraria Argentina en un comunicado que ya emitió, puede ser también
la extranjerización de lo que es la soberanía alimentaria, por la posibilidad de que eso sea transferido también a fuentes extranjeras, ¿no? Al de producirse primero una devaluación brutal y luego una derogación de las leyes que regían algunas restricciones en este sentido, se puede avanzar en ese aspecto. Federico, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta? Dígame. ¿Cuántos años tiene usted en política? Y más de 50, claramente. Y apelando a esa experiencia de más de medio siglo, ¿es factible un cambio? Y aquí le pido una interpretación ya no tan formal, sino más político desde lo empírico, desde lo pragmático, ¿no? ¿Es factible un cambio como el que está planteando esta gestión, tramitado desde el Congreso, o se necesita quizás un golpe de efecto lo suficientemente fuerte como para romper con un esquema en donde la pobreza alcanzó niveles no soportables, no tolerables, como el 50%, donde la inflación está haciendo estragos, en donde la recesión también? Digo, ¿es posible, apelo a su experiencia como en la política argentina, ¿es posible un cambio de esta magnitud por la vía del Congreso y no como un decreto de necesidad de urgencia como se está planteando la gestión esta? Interpreto la pregunta del siguiente modo: que si esto es necesario para combatir estos males y estos flagelos que efectivamente existen en la Argentina. La Argentina estaba viviendo una inflación superior al 140% anual, y a su vez tenemos una pobreza estructural que se sitúa en el 43%, estructural, insisto, y un 9% de indigencia. Eso supera el 50% de la población debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, no hay ningún tipo de duda que había y era imprescindible corregir algunas cosas. Que no sea constitucional el decreto me parece grave, gravísimo. Pero la orientación en el contenido, estuvo correcta la pregunta que usted me hizo, va hacia alguna de las recetas que ya se han aplicado en el país. Por lo tanto, mi respuesta sería de muy poco optimismo, aunque lo obtengan, ya sea por el Congreso o ya sea porque se ratifique el DNU que se envía, se debe necesariamente enviar al Congreso Nacional. Claro. Su presunción es que el Congreso lo puede rechazar, porque sería la primera vez en la historia política, por lo menos de esta parte de la democracia, que un DNU es rechazado en el Congreso. Es tan primera vez que de los 900 que se han mandado anteriormente, este sería el primero. Correcto. Lo que pasa es que no ha existido ningún antecedente que se mande un DNU con semejante nivel de amplitud y profundidad. Ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué contenido? Es también correcta la pregunta. ¿En qué contenido es el DNU? El DNU es simplemente una desregulación total y absoluta de la economía. Algo que ya se intentó también durante la dictadura militar, donde no necesitaban ningún tipo ni de ley ni de DNU. Por ejemplo, con la desregulación de la economía que hizo en su momento Martínez de Oz durante la etapa de la dictadura militar. Y posteriormente también se hizo con el fracaso inicial del plan económico de Menem, cuando entregó llave en mano a la empresa Bungibor, y posteriormente cambió y se lo entregó a la Fundación Mediterránea, y con Cavallo a la cabeza se ensayó un camino diferente. Y en ambos casos el resultado lo conocimos. La salida de la convertibilidad que se produjo en el año 2001 fue tratar de salir de una trampa que significó en ese momento primero una desregulación completa de la economía, luego un instrumento que intentara la dolarización, la convertibilidad, la estabilización, que se logró por un tiempo, pero significó un corset para políticas de crecimiento y desarrollo, hasta que finalmente terminó estallando en la crisis del 2001. Una liberación económica, una desregulación de la economía, como está planteando esta gestión,
tiene una mirada crítica, lo acaba de esbozar recién, en paralelo con lo que significó para el país la convertibilidad, que tuvo su apogeo en alguna instancia, pero después una salida traumática muy dolorosa para la Argentina, que fue el 2001-2002. Es decir, la desregulación no sería la alternativa. Ahora bien, la regulación económica de otras gestiones como el kirchnerismo, el cristinismo, inclusive el propio alfonsinismo, tampoco han mostrado un avance significativo o un desarrollo significativo para la Argentina, por lo menos en estos años. Si la desregulación no es la alternativa, pero si el populismo tampoco es la alternativa, ¿cuál es la opción para la Argentina? Eso sí que es muy buena pregunta, porque no es cierto que como se ha dicho por parte de las actuales autoridades, de él en particular, lo ratificó, utilizó prácticamente la mitad del tiempo para denostar a la casta, a los políticos y demás, con falsedades. Primero, Argentina no fue hace 100 años la primera potencia del mundo, ni cerca, no existe ningún ejemplo que así lo demuestre. Sí tuvo un desarrollo con una población muchísimo más pequeña y con una cantidad de derechos sociales que no existían hace 100 años, y el ingreso per cápita tenía una mayor significación, pero jamás fuimos ni cerca de la primera potencia del mundo. Y como dije antes, los derechos sociales en la práctica no existían, tampoco la democracia política. Ahora, vamos a la actualidad. Sí hay ejemplos empíricos que fueron exitosos por otros caminos. Fue justamente la salida de la crisis del 2001. La salida de la crisis del 2001, bajo el manto del diálogo argentino convocado por la Iglesia Argentina y el Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, permitió llegar a un nivel de acuerdo, a una coalición incluso de gobierno que surgió después de esa crisis del 2001, que no solamente desarmó la trampa de la convertibilidad, lo hizo Remes-Lenikov inicialmente, sino que posteriormente inició un camino virtuoso de crecimiento y de desarrollo económico con La Baña, por ejemplo. Fue el último periodo de crecimiento que inauguró un círculo virtuoso de crecimiento en la República Argentina. Por lo tanto, sí es posible otro camino, y nosotros en su momento lo hemos planteado, que era la posibilidad de la instrumentación de un Consejo Económico Social por ley, que sentara en ese instrumento por ley para incluir el máximo nivel de legitimidad y pluralismo, y con los antecedentes legislativos que existían, a las universidades nacionales, a los trabajadores, a los empresarios, a los diferentes credos religiosos. Es un camino mucho más trabajoso desde el punto de vista de la búsqueda de los consensos, denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado trascendentes en el tiempo, pero es mucho más seguro. Y así han salido de crisis muy profunda otros países en el mundo. España, por ejemplo. Storani, le agradezco mucho la gentileza, no le quito más minutos de su tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias.